me crié en el mismo sistema educativo que todos, creyendo que la Tierra era una esfera, que a pesar de nunca poder sentir, pero que porque deberíamos ser muy pequeños, le dábamos la vuelta al Sol, la Luna nos da la vuelta a nosotros, hay miles de millones de galaxias, somos un puntito insignificante, en fin, lo que el modelo heliocéntrico o la teoría del Big Bang viene a narrarnos, ¿no es cierto?, desde que somos muy pequeños. Esa linda historia de ustedes no son nada, porque hay miles de millones de otros mundos. Hasta que en el año 2015 comencé a ver a Barack Obama, hablando de que había una sociedad de la Tierra plana, que yo siempre dejo en claro que no pertenecemos, es una sociedad inglesa con ciertas cosas turbias por detrás, no en su fundación, sino en su restitución posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero nunca supe que había gente que se dedicaba a estudiar que la Tierra tal vez era plana. Me parece una estupidez y una ridiculez. Este nuevo movimiento que comienza ahí por el 2014... se basa en estudios principalmente científicos, en donde no se puede demostrar, que mucha gente tal vez no lo sabe, lo está escuchando por primera vez, y nunca te cuentan las fallas que tiene el modelo heliocéntrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, nadie jamás a lo largo de la historia pudo detectar el movimiento de traslación o de rotación de la Tierra. Desde 1850 hasta 1905 que aparece Albert Einstein, todos los experimentos con la mayor cantidad de científicos genios, entre comillas, el más conocido, el de Michelson-Morley, no pudieron demostrar nunca que la Tierra gire. Por eso existe la relatividad, que si bien no está directo a eso, el aparato que se utilizó en esa época para tratar de medir la rotación de la Tierra, la cual no lo midió, tuvieron que decir que por la teoría de la relatividad el aparato se contrajo y el tiempo se estiró. Entonces es una locura, vos decís, cómo un aparato, cómo la materia se va a contraer, ¿viste? Cosas de ese estilo, yo sé que tal vez suena técnico, pero eso nunca te lo cuentan. Nunca te hacen razonar que el agua no se curva, que el agua siempre está a nivel, no importa la escala del agua, siempre es un plano horizontal, porque esa es la mecánica de fluido. Vos decís, ¿cómo no me puse a pensar eso antes? Y ahí empezás a notar que por algo desde muy chiquitito te meten en la cabeza teorías como la gravedad, teorías como que justamente vivimos en una esfera, teorías como que ya se da por sentado que le damos la vuelta al Sol. Y así te vas metiendo, nada, te vas enterando de que tal vez hay otra manera de ver el mundo. ¿Y cuál sería esta forma de ver el mundo? Porque creo que empecemos como algo chiquito, no sé, lo primero que se me viene Irú es cuando a mí me pedían el globo terráqueo en la escuela y a tantos otros. Y mira, si hubieses agarrado el globo terráqueo como lo podés hacer hoy en día y lo levantás y mirás la base, el globo terráqueo abajo dice, este objeto es decorativo, no tiene propósitos educativos. ¿Por qué? Porque en realidad tanto el globo terráqueo como los mapas son todos proyecciones que lógicamente no son correctos. O sea, no hay una forma de graficar perfectamente sin distorsión lo que es nuestro mundo. Menos cuando vivís en un plano y lo querés llevar a una esfera, vas a tener deformaciones en los polos, los tamaños de los continentes, siempre hay fallas. Obviamente que suena fuerte, y sí, va en contra tal vez, pero va en contra de cuando, a ver, yo hago una comparación muy sencilla, pero nos enseñan que San Martín cruzó los Andes a caballo, después cuando creces decís, no, al final no era así la historia. Te enseñan que Colón descubrió América, después cuando te pones a estudiar decís, no, pero otras civilizaciones habían venido antes, y además no descubrió nada, vino a conquistar. No dio la vuelta al mundo tampoco, con Magallanes, entre comillas, ¿no? Y aparte, mucha gente se pregunta si la Tierra es plana, ¿cómo das la vuelta? Es como salir de tu casa y dar la vuelta a la manzana, es un círculo para dar la vuelta al mundo. El problema es porque a la fecha de hoy no hay ningún barco o avión que vaya norte-sur o sur-norte completo, ¿no? No pequeños trayectos. Entonces, nada, te vas dando cuenta, es como decir, Bayer es bueno, Monsanto va a terminar el hambre en el mundo, y te vas enterando que Monsanto en realidad es un negocio para pesticida, para fabricar semilla, que Bayer en realidad vende medicamentos porque no el negocio de las farmacias. Te vas enterando del mundo realmente en el que vivimos, y esa gente que tal vez tenga dudas, yo siempre doy el mismo consejo, agarren un billete de $1, fíjense por qué tiene una pirámide con un ojo. Si eso no le llama la atención para empezar a investigar por qué está eso ahí, bueno, entonces porque uno se la pasa mirando Netflix. 5 de las cuales podemos pensar por qué la Tierra es plana. Primero la mecánica de fluidos. El agua no se curva, cualquier persona que quiere experimentar con el agua no va a poder jamás demostrar que se curve y se quede pegada a la parte externa de su contenedor. Cualquier persona puede estar pensando por la gravedad. Es una teoría. O sea, tenés que demostrarlo en laboratorio, tenés que demostrar la escala. La gravedad tiene varios problemas. Uno es
que la mayoría de la gente piensa en la gravedad de Newton, que es una fuerza, lo cual desde Albert Einstein tuvo que ser descartado y ya no es más una fuerza. Eso se lo dicen a la gente de a pie. En realidad, para la astronomía, la gravedad, que no saben bien qué es que se curva el tiempo y el espacio, que es la propuesta de Albert Einstein. Pero ¿cómo vas a curvar el tiempo y el espacio si no tiene geometría? Es como decir, ¿dónde hay una partícula de tiempo para curvarla? Son conceptos filosóficos porque la única realidad es que un objeto cae en línea vertical a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué lo hace caer? Eso es otra cosa. Además, los globos de helio se van para arriba, por ejemplo, así que la gravedad ahí es un poco selectiva. O sea, hay que mirar las cosas desde ese lado. Después tenés las pruebas de las cámaras de altitud. Gente que pone cámaras en globos aerostáticos, llegan a 30, 35 kilómetros de altura, el horizonte está totalmente plano. Después la historia que la curvatura de la Tierra se veía de manera indirecta porque los barcos desaparecían y se metían atrás de la curva, eso se lo puede decir hasta una persona hace 30 años atrás. Hoy en día agarras un lente, una Nikon P900, un telescopio, mirás y el barco vuelve a aparecer. Desaparece porque hay un fenómeno óptico que es resolución angular y perspectiva. Simplemente por eso desaparece, no es porque haya ninguna curva. Y después los experimentos que intentaron demostrar que la Tierra se mueve o rota, son todos experimentos que dan que la Tierra está quieta. Entonces, el terraplanismo lo que se basa es en los experimentos científicos que para el modelo estándar fallaron. ¿Pero por qué fallaron? Porque ellos querían demostrar que la Tierra se movía. Entonces, como no pudieron demostrar que la Tierra se movía, entonces es una falla. Pero miralo del otro lado, no es que es una falla, te está confirmando que la Tierra está quieta. Y que el modelo copernicano, que está hecho por la Iglesia, recordémosle a la gente que Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, eran toda gente alquimista y religiosa, puntualmente muchos de ellos de la orden jesuita. George Lamet, el que creó la teoría del Big Bang, Maximilian Hell, el que sacó la distancia de la Tierra al Sol, en fin. El terraplanista lo que dice es, yo no quiero ser una persona religiosa, sí, me voy a meter para el lado científico. Tal vez sí contemplo la espiritualidad, pero no la religión. Y el heliocentrismo pareciera ser una religión. A ver, yo arranqué por el billete de $1. Cuando tenía 20 años, más o menos, 18, me llamó siempre la atención. Digo, ¿por qué está este símbolo acá atrás tan potente, escrito con latín? Nada, cuando te empezás a meter en ese mundo, empezás a descubrir un poco lo que son las logias gnósticas y el conocimiento que esas logias manejan con respecto al profano, a la gente común y corriente. Y bueno, nada, se torna interesante porque empezás a ver otra manera de manejar tu mente, de manejar tu energía, empezás a ver otro mundo más sutil, más allá de combinarlo con el mundo físico y real de tengo que ir a pagar los impuestos. Yo siempre como técnico de efectos visuales me encantaba, ir un fanático de la NASA, de las películas de ciencia ficción del espacio, de Carl Sagan, de Cosmos. Nunca creí que el hombre llegó a la Luna. ¿Por qué? Porque si vos ves las imágenes hoy en día, estudias un poco el sistema Argos, así se llama, de la NASA y demás, y tenés un ojo crítico, te vas a dar cuenta cómo está hecho los trucos. Pero es como que lo dejaba de lado, o sea, decía, sí, mintieron en eso, pero ahora sí están en el espacio. ¿Por qué? Porque consumimos todos productos que ya vienen postproducidos cuando prendés la tele. Ahora, cuando vos te pones a ver a la NASA en vivo, que era algo que nunca había hecho hasta hace 4 años atrás, es una vergüenza. Se le nota realmente cómo están colgados de cables, cómo se les escapan burbujas de agua en las caminatas espaciales, porque ellos entrenan abajo de pileta submarina. Entonces vos decís, cómo están entrenando y cuando van al espacio, cómo en el espacio aparece una burbuja de agua. Esos errores que no pueden disimular. Nunca aparecen estrellas, no porque no se ajuste el lente de la cámara, porque la NASA tiene plata para poner 130 cámaras si quiere, pero no pueden hacerlo porque vos te darías cuenta si las estrellas están o no bien orientadas con la realidad. Entonces, nada, empezás a ver todo eso y el ojo crítico de mi profesión me ayudó por lo menos a entender los trucos que hacen hoy en día. Es Hollywood, la NASA es Hollywood, es como decir, yo vi la película Gravity, por lo tanto, entonces es realidad. La NASA es eso. Cuando te metes en el terraplanismo, lo que sucede es que empezás por lo menos a tener datos mucho más certeros de la historia que estás estudiando y se te cambia totalmente el paradigma. Y cuando uno conoce las debilidades y las fallas del sistema, muchas veces la gente no quiere entrar en eso. Entonces directamente usan excusas muy peregrinas de no, ustedes no son académicos o no sos astrónomo. Y la ciencia, una cosa es ser licenciado, otra cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser doctorado. La ciencia nos pertenece a todos. Es cuestionar el mundo en el que vivimos para comprenderlo mejor. ¿Y por qué serviría seguir sosteniendo que el mundo
Es redondo, que la Tierra es Esférico, redonda. esférico, Esférico, ahí está, para hablar con propiedad, esférico. Mira, primeramente, yo siempre hago la misma comparación con las cuestiones religiosas, sobre todo la gente que viene del palo de la ciencia, es mucha gente que se alejó de la religión estándar, para Occidente la católica, ¿no es cierto?, manejada por el Vaticano. Entonces, a una persona que viene de ese lado de la ciencia, vos le preguntás, ¿y para qué le sirve al Vaticano seguir mintiéndole a la gente con una historia que jamás puede comprobar, por más que se llame religión? ¿Para qué le sirve al Vaticano mentirle? Y vos empezás a mirarlo y decís, bueno, mirá, la verdad que con esa historia el Vaticano influye en leyes, en cuestiones humanitarias, cuestiones económicas, políticas, científicas, ¿no? Entonces, el control social, a través del miedo, a través de falsas promesas, a través de modelos que sirve para eso. El modelo heliocéntrico, la gente no sabe que está creado por la misma iglesia. Lo dije hace un par de minutos atrás, los invito a la gente a lo que investigue. Entonces vos decís, pero es la misma gente que está cambiando el modelo. ¿Y para qué le va a servir? Para lo mismo, para control social, para control económico, político. El tema de la cuestión aeroespacial es una carta blanca para las 5 agencias que monopolizan esa información, que obviamente todo depende de la NASA, pero después está la europea, la japonesa, la china y la rusa, pero con cualquier excusa te entran a cualquier país porque va por la carta de la investigación científica del espacio. Entonces acá nosotros tenemos los chinos que nos invadieron el sur poniendo las antenas, la NASA te entra, te sale, hasta cuando los chilenos se quedaron atrapados, ¿no? La NASA viene acá, y cada vez que vienen de ese tipo de instituciones, no vienen para darte una mano. Entonces tiene un montón de aristas. Puntualmente sirve para un control social, económico y espiritual. Sobre todo es espiritual, aunque cueste entender esa parte. Por eso hice la comparación con la religión. Y después, lógicamente, en el modelo heliocéntrico, como te dije, nosotros somos una mota de polvo en el medio de millones de galaxias. Soporta mucho el modelo darwiniano que viene de Thomas Malthus, que es esa ingeniería social del blanco, es el más pudiente de alguna manera. Sé que suena fuerte, pero es así. O sea, el modelo darwinista es eso, es biológicamente lo que es el modelo malthusiano a nivel social, simplemente. Y después está todo también el tema de esta cuestión de que ocultar el modelo de Nikola Tesla. ¿Por qué Nikola Tesla, que es una persona que inventó incluso hasta las telecomunicaciones que nosotros estamos manejando ahora, no figura en ningún libro de historia en ninguna universidad? Lo cual es una cosa media rara, porque vos decís, te enseñan mucho a Albert Einstein, que el tipo no tiene ni una sola patente registrada a su nombre, no hizo nada para el bien de la humanidad. Logró una teoría que ya venía de las ecuaciones de Maxwell y otros científicos anteriores. Entonces, el modelo heliocéntrico es bastante perverso para nosotros. Analema, se busquen la palabra analema y es justamente el movimiento que el Sol describe en nuestro cielo, que es como un número 8, que por eso es un número 8 con una panza chiquitita y una panza grande, como un número 8, que eso lo que hace es demostrar cómo el Sol cambia de altura y de recorrido. Cuando nosotros tenemos invierno es porque el Sol hace un giro más chiquitito en el centro de nuestro mundo, y cuando la panza es más grande es porque viene para nuestro lado y entonces tiene que hacer un recorrido más ancho, porque lógicamente en un círculo lo que está en el centro tiene un diámetro mucho más, un perímetro más pequeño que lo que está en el exterior. El logo de la ONU es un poco para que la gente se imagine cómo es la distribución continental o el mapa de Gleason. De gente muy profesional, muy ingenieros, sobre todo mucha gente ingeniera que una vez que deciden desprogramarse les es muy fácil entender lo que no veían antes, porque al ser ingenieros empezás a hacer cálculos trigonométricos, empezás a entender la mecánica de fluidos y demás, que capaz que para una persona común le cuesta entenderlo al principio. Pero te encontrás con muchas historias de vida, de cómo le cambió la percepción, y no es solamente si la forma del planeta es de una manera u otra, es lo que te abre cuando te metes a entender el terraplanismo. O sea, el punto es, si a nosotros nos mienten, ¿para qué miente la gente? ¿Para qué te mienten? Te mienten para controlarte. Entonces, si me mintieron en la forma del mundo, ¿en qué otras cosas no me pudieron haber mentido? Y ahí empieza todo este camino de, poner el mundo patas para arriba, justamente, porque ¿qué pasa con las farmacéuticas, con la salud, con la educación? Entonces empezás a ver todas estas conexiones de sociedades secretas en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra forma de vida, en la alimentación. Y entonces se abre, por eso hay mucha gente, entre comillas, del poder preocupada con este tema. Antes decían que era una tontería, una estupidez. Si algo es una estupidez, si yo me pongo a hablar de unicornio, no duro 2 meses. No. Tenemos una desventaja sobre el modelo establecido, porque cuando arranca Copérnico, financiado por la Iglesia, igual que Galileo y demás,
estamos hablando que o sea, tienen el financiamiento de la institución más rica sobre la faz de esta tierra, y nunca mejor dicho la palabra faz de esta tierra, ¿no? Porque totalmente es plana. Entonces, nosotros somos gente totalmente independiente, que ni siquiera pertenecemos a la sociedad de la tierra plana inglesa, y todas las experimentaciones que se hacen, hay un grupo muy grande del cual yo soy parte que se llama FAA Core, que es gente de Europa y de Estados Unidos, que están construyendo láseres que proyectan a 40 kilómetros para que no se detecte la curvatura de la Tierra. Se están haciendo giroscopios. Nosotros mismos con el grupo ARFLAT, a través del financiamiento que la gente nos proporcionó por una página web, pudimos lanzar un globo que no llegó a lo que queríamos. Llegó a 21 kilómetros, queríamos que llegue a los 35, pero quiero decir, esto es todo de gente común y corriente, ¿me entendés? O sea, acá no hay financiamiento por parte de ningún tipo, y obviamente nosotros conocemos las debilidades de nuestro propio modelo, porque no tenemos un mapa, por ejemplo, no hay un mapa hecho en actualidad por terraplanistas, como el imperialismo encargó mapas a lo pavote, porque además cuando uno va al colegio y estudia con el mapa de la proyección de Mercator, es un mapa imperialista, que los países ricos están arriba del Ecuador, los pobres están abajo. Bueno, darte cuenta que la Tierra es plana es mirar el agua, punto. No hay manera. Yo siempre cuando me preguntan eso, yo les digo, pero ¿sabés qué? Primero curvame vos el agua. Demostrame que el agua se curva, después yo te explico lo que vos quieras. Pero mirá, primero y principal, nunca había sucedido en la historia de la humanidad que tantas mentes al mismo tiempo tengan la posibilidad de conectarse y analizar un solo tema en particular. O sea, nunca se había dado que millones de personas, como es hoy en día el terraplanismo, estuviesen con todo el día, o las horas que se puede, investigando el tema del heliocentrismo. Jamás se había pasado eso, y menos con la posibilidad de estar conectados, porque en realidad a lo largo de la historia, te lo repito, en la comunidad científica hay mucha gente que es geocentrista. ¿Por qué? Porque jamás se demostró que la Tierra gira alrededor del Sol. Lo que pasa es que no tenían la manera de conectarse, y cuando vos prendés la televisión, los que te controlan los medios de comunicación, automáticamente te van a contar la historia que ellos quieren, ¿entendés? Entonces, lo que está pasando ahora es que las redes sociales y la comunicación de Internet logró unir a toda esa gente que tal vez tiene acceso a cuestionar el modelo con cuestiones críticas, con cuestiones lógicas y certeras. Entonces, eso ya es una gran herramienta. Nosotros podemos poner en jaque al sistema. Claro. Este tema pone en jaque al sistema. Exacto. Y esa es la idea nuestra. Siempre la propuesta es, aunque suene trillado, es no nos crean nada, investiguen. Es más, si yo te digo a vos ahí, si tenés una computadora, yo te digo, poné Jack Parson, que es el fundador del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ¿sí? Fíjate que ahí en la propia Wikipedia, si vos lees la carrera como ingeniero, te dice que era un ingeniero de la NASA, pero lee la parte que dice creencias religiosas y vas a decir, pará, ¿este tipo fundó la NASA? O sea, fundó el Jet Propulsion Laboratory. Wernher von Braun fue el padre de la cohetería, un tipo que venía del nazismo. Entonces, Walt Disney trabajaba con la NASA. Entonces, son datos que están ahí para el que los quiera, ¿no? No es algo que está inventado o hay que creer en una organización exterior, ¿entendés? No son datos menores. La UNESCO misma, fundada por la familia Huxley, Julian Huxley, el fundador de la UNESCO, eugenista, ocultista, el hermano fue el que hizo Un Mundo Feliz, La Puerta de las Percepciones, Alicia en el País de las Maravillas, la adaptación. O sea, quiero decir, es toda gente que siempre está en logias ocultas y secretas. Y está en la historia misma escrita, no es un invento, men. Entonces, bueno, si no te gusta cuestionar eso, no te quejes después de cómo estamos. Hay que empezar a cuestionarse, eso sería lo ideal. Perfecto. La invitación es esa, es cuestionar como pide la ciencia.